Hola a todos y bienvenidos. Qué alegría tenerlos aquí. Gracias por unirse a nosotros en este nuevo espacio dedicado al bienestar consciente. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, nuestro querido CB Coach Carlos Palacio, con más de 25 años de experiencia como consultor, formador y mentor en procesos de transformación organizacional y liderazgo. Carlos nos guiará a través del fascinante tema de la agilidad emocional, navegando las emociones con conciencia y flexibilidad. Estamos muy contentos de tener participantes de diferentes países. Los invitamos a explorar todos los programas que ofrecemos en nuestro sitio web cbcinternational.org. Para hacer de este espacio interactivo, los invitamos a usar el chat para sus comentarios y el panel de preguntas para sus inquietudes dirigidas a Carlos. Si el tiempo lo permite, Carlos responderá algunas de sus preguntas durante la sesión. Al finalizar el webinar, les agradeceremos mucho si pudieran completar una breve encuesta de satisfacción. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Disfrutemos juntos de este espacio con Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. Te doy la palabra. Muchas gracias, Paola. Bueno, quiero, pues además de agradecerles y darles la bienvenida a este espacio que espero que resulte muy valioso para todos, quiero empezar pidiéndoles que hagan un breve recorrido por su experiencia profesional y se pregunten si en algún momento de sus vidas, de ese recorrido profesional, se han levantado cada mañana entusiasmados y felices a trabajar. A mí, a mí me pasó prácticamente todos los días durante 16 años que trabajé en una maravillosa empresa que se llama Pragma. Allá en 2007, muy recién casado, estaba atravesando por un momento difícil, por una quiebra, y dos buenos amigos de la universidad me abrieron las puertas para empezar a trabajar ahí en Pragma. Entonces, a partir de ese momento vinieron los aprendizajes, los retos, los proyectos, los logros. Yo recuerdo que en esa época éramos 80, 100 personas, sin mucho. Y ese primer reto que tuvimos fue en el tema de gestión y optimización de procesos. Eh, nos, nos fue tan bien con ese tema que era nuevo para Pragma que en 2011 nos ganamos un premio internacional de la mejor implementación de proyectos de automatización con IBM. Muy orgulloso de todos esos logros y muy contento. Seguimos trasegando por esos retos, por esos proyectos y por allá en 2014, 2015, el boom de la agilidad en Latinoamérica y en Colombia, metodologías que recién estábamos empezando a conocer. Nos le medimos, aprendimos, lideramos proyectos de implementación de agilidad y de transformación ágil con muy buenos resultados. Recuerdo experiencias como en MECI, en Bancolombia, talleres, formación, acompañamiento de líderes, en fin, una cantidad de cosas. Eh, y yo realmente no podía estar más feliz con el trabajo que tenía. Absolutamente contento levantándome todas las mañanas con nuevos retos, con equipos soñados, con compañeros de trabajo excepcionales, todos los días con retos diferentes, aprendizajes, nuevos clientes. Seguían llegando los retos, ya pasó el tiempo y después de la pandemia, por allá en 2023, pues fíjense, pasamos de 80 personas en esa época a alrededor de 1.200. Eh, Empezamos un proyecto súper retador, era nuestro primer cliente grande en Estados Unidos, un banco. Y tenía la oportunidad de mezclar esos dos mundos que me apasionaban tanto, el mundo de los procesos, de la organización y el mundo de la agilidad. Entonces empezó el proyecto, conformamos un equipo súper ganador, empezamos a trabajar y ya por allá en septiembre de 2013 estaba en una reunión con el equipo, estábamos, creo que en ese momento, identificando oportunidades de mejora para uno de los proyectos que estábamos analizando y me llamó por teléfono mi jefe. Me extrañó bastante que la llamada fuera telefónica porque normalmente pues nos comunicábamos por algún medio como Meet o algo así.
y me preguntó que si podía bajar a la oficina relativamente cerca donde vivo y me pareció más extraño todavía, reunión en la oficina, pero pues si normalmente nos reunimos por Meet o por alguna de estas herramientas. Entonces, yo le dije, sí, termino una reunión que tengo con el equipo y bajo y conversamos. Eh, a mí me dio, como, no sé, una presión aquí en el pecho, como que algo no me cuadraba. Le dije a mi esposa, me llamó Gregorio, que vaya a la oficina. Ella también puso cara como de, esto está como raro. Le dije, ¿por qué no aprovechamos? Me llevas, almorzamos ahí en el centro comercial. Pues yo cuando salga de Pragma me encuentro contigo en el centro comercial y nosotros, perfecto. Entonces, suspiro viene, bastante extraño, suspiro tras suspiro, esa opresión en el pecho. Efectivamente, llegué a Pragma. Gregorio estaba con una llamada telefónica en ese momento y dijo que lo esperara, que mientras tanto fuera a la oficina del presidente de Marcos y lo esperara ahí. Entonces entré, Marcos, pues uno de los dos amigos junto con Gregorio, pues, que me invitaron hace 16 años atrás. Conversamos un momento y luego llegó Gregorio y en ese momento yo me di cuenta que la reunión pues realmente no era con Gregorio, sino que era con Marcos. Y después de saludo y un café, una breve introducción, pasó lo que tenía que pasar en ese momento. Marcos me dijo, Carlos, hasta hoy trabajas en Prado. A mí se me derrumbó, se me cayó el mundo en ese momento. Si bien pues esa incertidumbre del motivo de la reunión pues desapareció, pues, ese miedo representado aquí con esa opresión pues, se identificó. Llegaron también en ese momento como en combo, juntas, otras emociones. Me dio mucha rabia, recuerdo, pero como sí, pues a ver, 16 años, todo lo que hemos hecho, etcétera, no me parecía justo. Me sentí también absolutamente triste, tenía el corazón así arrugado, decepcionado, incluso hasta traicionado. O sea, una cantidad de emociones que se representaban en el cuerpo de diferentes maneras. El cuerpo tensionado, tenía los ojos brillantes, con una lágrima a punto de caer, nudo en la garganta, esos que también dificultan tragar, que no solamente me estaba enfrentando en ese momento a tener trabajo, también me di cuenta que estaba perdiendo algo que era muy significativo para mí, esas relaciones, esos vínculos, esos buenos amigos que había construido durante tantos años. Y los hechos, pues eran algo así como, Carlos, tienes 49 años, te quedaste sin trabajo, tu esposa, Susana, mi esposa había perdido también el trabajo en la pandemia, dos hijos adolescentes. Entonces miraba hacia atrás y traía eso al momento y era esa rabia y esa tristeza por la pérdida, pero también ese temor, ese pavor, ese miedo intenso de mirar para adelante y ver esa incertidumbre que va a pasar, no va a levantar mañana a hacer qué, o sea, todo esto que he construido, el sustento de mi familia, y no es que tuviera pues tampoco un montón de ahorros para estar absolutamente tranquilo. Entonces, eh, ese, ¿qué voy a hacer ahora? Se quedó ahí por un momento, eh, y me di cuenta que las emociones que estaba sintiendo, pues las emociones llegan a partir de momentos como ese, que pueden ser unas emociones muy intensas, muy difíciles de digerir. Tenía dos opciones, dos posibilidades. O reaccionaba desde ese cóctel de emociones eh, y yo quería actuar, quería gritar, quería insultar, quería, no sé, reclamar, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Etcétera. O tenía la posibilidad también de, en lugar de reaccionar desde la emoción, responder desde lo que realmente es importante para mí, desde los valores,
los principios, desde mi propósito, actuar de una manera diferente al estallido emocional. Entonces, después de respirar profundamente en ese momento y centrarme un poco y encontrar ese espacio que es tan necesario y tan importante para evitar conscientemente esa reacción emocional, opté por lo menos tratar de aceptar lo que estaba pasando. Porque decir aceptar así tan fácilmente, por lo menos hice el intento de aceptarlo sin, sin juicios. Esto es lo que está pasando. Pero también recordé en ese momento todo eso bueno, positivo que había ocurrido durante los 16 años. Y finalmente, a pesar de ese nudo en la garganta que tenía, tuve el valor, la valentía de hablarlo y de expresarlo honestamente a esas dos personas que tenía frente, a esos dos amigos que tanto quería. Y les recordé todo eso que habíamos hecho con mucha nostalgia, pero también con mucho agradecimiento. Yo no sabía qué más hacer, si simplemente despedirme, quedarme conversando con el café, pues finalmente, pues después de haberles dicho lo que les dije, pues, muy honestamente, me levanté, me despedí, me fui en el camino hacia la puerta, me despedí también de algunas personas muy queridas para mí, una muy buena relación, y me fui caminando al centro comercial bastante cabizbajo y me encontré con mi esposa y bastó una mirada para darle la noticia, para decirle lo que efectivamente había pasado, que yo creo que ella lo sospechaba. Creo que ella se asustó más que yo creo que ella estaba bastante asustada. Yo la miré y le dije, yo no sé cómo, pero vamos a estar bien, ¿verdad? Vamos a estar bien. Nos fuimos a almorzar en silencio, con esa tensa calma. Esos minutos fueron eternos. Nos abrazamos, lloramos y seguimos adelante. Seguimos adelante y han pasado desde ese momento más o menos un año y medio. Difícil, con muchos altibajos. Y, y yo pude haber, en ese momento, yo pude haber estallado desde la rabia, desde muchas emociones, pude haber gritado todo lo que quería hacer, pero no lo hice. Felizmente y afortunadamente, creo que actué desde esa agilidad emocional, desde haber encontrado ese espacio y haber respirado y haber actuado desde mis valores. Y me di cuenta también en todos estos meses que las emociones siguen apareciendo cotidianamente, todos los días emergen una infinidad de emociones y van a seguir emergiendo. El futuro y el entorno van a seguir siendo inciertos, va a haber decisiones difíciles, va a haber cosas que nos molestan, que no nos gustan. Em, a veces es duro, a veces es confuso, pero es una práctica permanente. Me di cuenta también de algo muy importante y es que he aprendido realmente a partir de ese momento tan intenso a navegar con esa habilidad emocional, a reconocer primero cuando aparecen esas emociones. El cuerpo te empieza a decir, Carlos, aquí estoy, Carlos, aquí estoy, vengo para decirte algo. Y, y a elegir, yo elijo, yo soy responsable de mi decisión, la respuesta ante esa mensaje que me está trayendo la emoción y a responder desde mis valores, no desde la reacción impulsiva a la emoción. Eso lo lo vengo practicando cotidianamente. Yo creo que esa es la verdadera agilidad emocional, no es evitar sentir las emociones, ni negar que estoy sintiendo las emociones, sino sentirlas realmente con conciencia y responder con la libertad que tenemos, con la conciencia que tenemos, con la responsabilidad que tenemos. Lo practico cada día en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en una conversación difícil, en un evento inesperado, en fin. Entonces, cada momento de la vida es un momento para practicarlo.
para llevar esa agilidad emocional al día a día. Entonces, quería comenzar compartiendo esta historia que es difícil para mí recordar esos momentos porque tú sabes muy bien que los recuerdos traen consigo las emociones, entonces también pues es inevitable que esté sintiendo algunas cosas en mi cuerpo en este momento. Pero quiero compartirlo porque los quiero invitar hoy, desde este tema que nos convoca la agilidad emocional, a mirar sus emociones con otros ojos, no como enemigas, ni mucho menos, al contrario, como señales, como aliadas, como esas verdaderas maestras del día a día de nuestra vida. Entonces, si les parece, pues hablemos un poco de inteligencia, perdón, de agilidad emocional. Les voy a compartir entonces la pantalla y quiero que iniciemos con un ejercicio. Quiero que iniciemos y les voy a pedir que inicialmente se regalen este momento, que, que conecten con ustedes mismos, que se sienten en una posición cómoda y cierren los ojos por un momento y tomen 2 o 3 respiraciones profundas. Eh, Inhalando lentamente, siendo conscientes de la inhalación y de la exhalación. Y con la exhalación simplemente suelten en este momento cualquier tensión, cualquier preocupación que tengan y traten de estar en este momento presentes. Y presten atención a su mundo interior por un momento. ¿Qué emociones están presentes en este momento? ¿Qué emociones están presentes en este momento? No se preocupen si es una emoción agradable o desagradable. Simplemente noten la emoción sin ningún juicio. ¿Dónde la sienten? ¿Qué les está diciendo su cuerpo en este momento? La agilidad emocional empieza precisamente con notar y aceptar la emoción tal y como está. No luchar contra lo que sentimos, simplemente observemos, notemos, reconozcamos la emoción y cómo la estamos sintiendo en el cuerpo. Ese ejercicio. Y ahora traten de ponerle nombre a esa emoción, lo más específico posible. Etiquétenla detalladamente. Frustración, tristeza, entusiasmo, cualquiera que sea la emoción o la combinación de emociones, porque como vieron, a veces vienen en combo, a veces vienen juntos. Y ahora, esta parte del ejercicio es muy importante dentro de la práctica de la agilidad emocional y tiene que ver con el lenguaje. Y en lugar de decir, me siento triste o estoy triste, díganse a ustedes mismos, si pueden hacerlo, escríbanlo. Estoy notando o noto que estoy sintiendo tristeza. Noto que estoy sintiendo cualquiera que sea la emoción. Hagamos una pequeña separación, porque finalmente la emoción, nosotros no somos la emoción. Nosotros estamos sintiendo una emoción en este momento y estamos observándola conscientemente, pero no somos esa emoción. La emoción va a pasar en un momento y nosotros seguiremos siendo nosotros. Esa emoción siempre trae algún dato importante, alguna señal.
Entonces, una vez hayan identificado esa emoción y la hayan etiquetado y le hayan puesto esa sintaxis, noto que estoy sintiendo tal cosa, me encantaría si alguno de ustedes lo puede compartir en el chat y nos da la idea de cómo llegamos hoy a esta sesión, cuáles son esas emociones que nos habitan en este momento. Entonces, nos dice el chat. Aquí hay algunos saludos. Vamos a esperar un momento. Ansiedad, cansancio y orgullo, serenidad, frustración, bastante variadas las emociones hoy en este panel. Muy bien. Este es un primer ejercicio que los invito a que lo hagan frecuentemente. La agilidad emocional, como muchas otras capacidades, competencias, habilidades, y lo digo a partir de mi propia experiencia, se desarrollan con la práctica. Entonces, practiquemos, paremos un momento en el día y hagamos ese ejercicio. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo? Y a veces esa confrontación con la emoción no es fácil. Y aceptarla y no juzgarla. Simplemente, sí, muy autocompasivamente. Los invito también a que no se autojuzguen, sino, sí, es la rabia que tengo, es la frustración que tengo. Ahora, luego vienen otros elementos que hacer con eso. Entonces vamos a entrar un poquito más en materia y hablemos de agilidad emocional. Eh, Todo lo que he vivido, toda la práctica que he hecho y lo que quiero compartirles precisamente porque para mí ha sido absolutamente valioso, pues está basado en el trabajo de la doctora Susan Davis, en este maravilloso libro que se lo recomiendo ampliamente, Agilidad Emocional. Incluso pues también tiene algunas charlas, algunos videos, pero el libro es fascinante. Nos dice que la agilidad emocional es esa capacidad que desarrollamos a partir de la práctica de gestionar nuestro mundo interior que implica lo que pensamos, implica lo que sentimos, nuestras emociones, incluso los recuerdos que vienen con la emoción eh, ligada. De manera flexible y saludable es lograr mantener una relación sana con nuestras emociones y mantener esa coherencia con nuestros valores. Es fundamental ese concepto de agilidad emocional cuando hablamos de la conexión con los valores. Dos maneras incorrectas, diría yo, o que no nos llevan a ningún lado, al contrario, son perjudiciales alrededor de nuestras emociones. Negarlas es como dice Susan David, embotellarlas, que es meterlas en una botella y sentarse en la botella. No estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. O quedarse atrapado en la emoción, ¿no? Rumiando el pensamiento, rumiando la emoción. Vuelvo y me cuento la historia y hago que la emoción perdure mucho más tiempo del que debería. Entonces, la invitación es a que conectemos sanamente con esas emociones, establezcamos esa relación sana con las emociones. No se imaginan lo útil que es sentarse a conversar con una emoción cuando llega, tomarse un café con ella. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué vienes a decirme? ¿Qué hago? Cuéntame. Aceptarlas como son y verlas como maestra. Tienes a enseñarme algo, me están mandando una señal. Tonto sería si no me doy cuenta de la señal, si no actúo en consecuencia. Pero no solamente para identificarlo, sino ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hay un por qué y hay un para qué en la emoción. ¿Qué me está invitando la emoción a que haga? ¿Cuál es ese paso que necesito dar guiado por lo que realmente me importa? Una invitación a actuar desde nuestros valores y avanzar hacia quienes realmente queremos ser cuando somos grandes.
para qué llegan las emociones. A diferencia de la agilidad emocional, me sirvió mucho entender lo contrario que es la rigidez emocional. Cuando actuamos con rigidez emocional, y normalmente, casi siempre, las emociones son disparadas por una situación. No todas las situaciones disparan emociones. Normalmente son disparadas las emociones cuando hay algo que verdaderamente importa está en juego. Entonces, cuando actuamos con rigidez emocional, quien toma el control, quien nos secuestra, es la emoción. Entonces, actuamos desde la rabia, por ejemplo. ¿Cuántas veces, y creo que a todos nos ha pasado, en un evento de rabia con mayor o menor intensidad, decimos cosas o eh, ejecutamos alguna acción o nos comportamos de cierta manera y después viene otra emoción, el arrepentimiento, la culpa, yo no había dicho eso, entonces pido disculpas, la emoción toma el control y reaccionamos en automático. Reaccionamos significa que quien actúa por nosotros es la emoción, en automático. Eh, es lo contrario de responder conscientemente. Reaccionar en piloto automático es lo contrario de responder conscientemente. Entonces, entendiendo esto, Susan David, la doctora Susan David, plantea estos cuatro pilares, estos cuatro pasos que son prácticos, ¿no? Se viven, se practican, y aquí la palabra práctica es fundamental. A mí, cuando yo hablo de práctica y vivo la práctica de cualquier habilidad, me gusta verla desde estos tres tipos de práctica. Práctica deliberada. Tengo la intención de practicar para lograr algo. Practico deliberadamente. Y mientras estoy practicando, estoy siendo consciente de que estoy practicando. Me estoy observando a mí mismo. Y práctica consistente. Si logramos desarrollar la práctica deliberada, consciente y consistente, es muy probable que el músculo de agilidad emocional se desarrolle. Entonces, el primer paso que plantea la doctora David es, tal y como lo acabamos de vivir en el primer ejercicio, es reconocer esa emoción y permitirnos sentir esa emoción sin juicios, aceptándola, como le mencionaba, con una autocompasión. Esto es lo que estoy sintiendo y es válido que me sienta. Ocurrió esto, me estoy sintiendo triste y es válido que esté sintiendo esta tristeza. Luego tomamos distancia. Ella denomina tomar distancia y es observarlo con perspectiva. Hagan de cuenta que ustedes son un observador de sí mismos y dicen, wow, estoy sintiendo esto, noto que estoy sintiendo esto. Hay dos prácticas dentro de esta práctica que también nos recomienda Susan David. A mí me gusta mucho la de etiquetar. No me va tan bien escribiendo. Hay personas que utilizan la escritura de una manera fascinante terapéuticamente. A mí me da mucha dificultad escribir este tipo de cosas, pero hago mis conversaciones con mí mismo. Entonces está bueno etiquetar y el mundo de las emociones es muy amplio y hay infinidad de etiquetas. O sea, si vemos la rabia, podemos tener desde una pequeña molestia hasta un ataque de ira en nivel de intensidad. Hay una gran cantidad. Hay una hay un recurso, una herramienta que a mí me ha ayudado mucho a entender las emociones, que se las recomiendo. Es el Atlas de Emociones que fue construido por la doctora Ekman, por petición de, no recuerdo, Yves Ekman, por petición del Dalai Lama. Entonces lo pueden buscar en Google. Es una herramienta fascinante para ver diferentes emociones y cómo funcionan. Entonces, para etiquetar, escribir y recuerden esa sintaxis. Noto que estoy sintiendo esto. Y mucho mejor si lo complementan con ¿qué dice mi cuerpo? Noto que me estoy sintiendo triste. Noto el nudo en la garganta. Noto los hombros caídos. Noto que la expresión de mi cara
tengo las cejas abajo, noto frío en las manos, o cuando noto que estoy sintiendo rabia, noto que se me aceleró el ritmo cardíaco, noto que mi cara está enrojecida, noto que estoy temblando. Entonces, eso te ayuda a reconocerla y a aceptarla. Y luego avanzar, viene la pregunta, ¿para qué? Avanzar coherentemente con, desde y hacia mis valores. ¿Para qué llega esta emoción? ¿Qué es lo que me está pidiendo que haga la emoción para poder seguir adelante? Entonces, por ejemplo, esa tristeza profunda que estaba sintiendo en ese momento de la historia, ¿qué me estaba diciendo la emoción? Además de aceptarla, Carlos, lo que sigue es que hagas el duelo. Tienes que hacer un duelo. Y efectivamente lo hice. Y seguí adelante. Y miro ese momento con absoluta gratitud. Aparece ya la tristeza, pero con el recuerdo de lo importante que fue para mí, porque normalmente, es decir, si no hubiera sido importante, tan importante para mí esos 16 años, seguramente la intensidad de las emociones hubiera sido muy bajita. Sí, un trabajo más, ya está, sigo adelante. Mañana envío 3 hojas de vida y tengo trabajo. No, realmente perdí algo muy importante y la intensidad fue grande, entonces el llamado fue a hacer un duelo muy bien hecho. Entonces, para avanzar hay que hacer un trabajo importante dependiendo de cuál sea la circunstancia y cuál sea la intensidad de la emoción. Si ocurrió algo magnífico y estás feliz, por ejemplo, sientes esa alegría inmensa, ¿qué te está diciendo que haga la emoción, por ejemplo? Dice, Carlos, celebra, festeja que pasó algo bueno. Bueno, vamos a avanzar entonces con un segundo ejercicio. Vamos a avanzar entonces con este segundo ejercicio, que es la emoción como mensajera de valores. Entonces, quiero que identifiquemos cómo nuestras emociones difíciles, como rabia, frustración, de todas estas que a la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de las veces nos da mucha dificultad gestionar, pueden ser verdaderos maestros y señalar nuestros valores fundamentales. Entonces, vamos a hacer algo similar, pero al ejercicio inicial, pero vamos a ir un poco más allá y les voy a pedir que en este momento busquen en su memoria alguna situación importante que haya generado una emoción difícil. Puede ser recientemente, puede haber sido hoy. Puede que alguno de ustedes haya tenido un mal día y haya tenido alguna emoción de algo realmente importante. O puede ser algo, pues, no sé si alguno de ustedes haya tenido recientemente una historia como la de perder el trabajo de esa manera, pero traten de buscar algo que no sea ni lo más grande, se acabó el mundo, la tormenta perfecta o algo así, pero algo que realmente puedan recordar y que puedan traer esa emoción. Entonces, hagan ese recorrido, tristeza, frustración, enojo, decepción, eh, en fin, cualquiera de esas emociones difíciles. Traten de recrear en su imaginación, en su mente, ese momento, al pie de la letra, como si lo estuvieran viendo como una película. Y mientras están recreando esa película, identifiquen cuando emerge la emoción de nuevo, cómo se están sintiendo. Y etiqueten esa emoción, igual que lo hicieron ahorita. Noto que me estoy sintiendo de tal manera, mi cuerpo lo está notando de tal manera. Si lo pueden escribir mejor todavía, tomen papel y lápiz. Hagan tómense su tiempo para revivir ese momento, recrearlo lo más detalladamente posible, qué pasó y qué pasó después. Vayan mirando, observando, notando cómo les habla esa emoción, cuál es el lenguaje de esa emoción en sus cuerpos.
conversen con esa emoción, pregúntenle, ¿qué me está diciendo esa emoción acerca de lo que valoro? ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué realmente me estoy sintiendo como me estoy sintiendo? ¿Cuál es esa historia detrás de la emoción? ¿Con qué valor o con qué cosa importante para ustedes está relacionada la emoción? Denle ese significado desde los valores y reflexionen un poco. Entonces, ¿qué valor o qué valores, porque pueden ser varios, qué cosas importantes para mí están empaquetados dentro de esa emoción difícil que sentiste en ese momento? Noten que cuando uno descubre y emerge eso valioso, ya la emoción tiene una cara distinta, ya uno dice, wow, me estás mostrando algo realmente significativo. Y miramos la emoción, o la invitación es a que miremos esa emoción con gratitud. Si bien se siente desagradable, por supuesto, hay emociones que se sienten desagradables. Siquiera llegaste a advertirme, siquiera llegaste a mostrarme, siquiera llegaste a elevar mi nivel de conciencia acerca de, si no, no me hubiera dado cuenta y no hubiera podido, a partir de esa reflexión y a partir de mi propia decisión, tomar una decisión desde mis valores y seguir adelante. Entonces ahora me encantaría que compartieran en el chat como esa pareja, qué emoción sintieron y qué valor está representada. Eh, por ejemplo, yo podría decir tristeza, pérdida de relaciones valiosas. Porque yo creo que reflexionando muy profundamente con esa historia, si bien la pérdida del trabajo como trabajo generó una emoción, creo que fue más rabia que tristeza, lo que realmente me dio tristeza fue la ruptura y el duelo fue más relacional que operativo. Entonces, en el chat, emoción y valor. Y si alguien quiere también, pues, escribir un poco más, que no solamente la emoción, sino cómo se sintió la emoción, si tenía nudo en la garganta, si le dio calor. Wow, alegría, valor de ser padre. Ese momento es un gran ejemplo. La decepción puede ser considerada una emoción. Yo no sé si teóricamente está descrita en un manual donde están las funciones, pero cuando sientes o cuando emerge lo que podríamos decir que la emoción es decepción, tu cuerpo se siente de cierta manera y te está diciendo, te sientes decepcionado porque esperabas, por ejemplo, que alguien se comportara de cierta manera y se comportó de una manera diferente y eso era importante para ti y te genera esa sensación en el cuerpo, esa decepción y también te invita a hacer algo. Entonces, desde ese razonamiento, independientemente que esté en un listado de emociones, creo que cumple con los requisitos. Cuando uno se siente, nota que se siente decepcionado, está emergiendo una emoción, o puede que detrás de la etiqueta de decepción
haya algo de tristeza, algo de frustración, puede ser una combinación de emociones. Entonces, a mí me gusta, hay una cantidad de emociones que tienen nombre y demás, pero hasta podría inventarle un nombre a una emoción y yo digo, me siento de tal manera cuando mi cuerpo dice esto y esto. Bueno, aquí hay otro de enojo, límites traspasados, muy importante. Angustia, valor, afrontar una situación de salud. Frustración, pérdida del amor. Fíjense que un mismo valor puede, dependiendo del contexto en el que esté, generar una u otra emoción. También depende de mis modelos mentales, de mi historia, porque puede que, y aquí voy a hacer una interpretación cualquiera, puede que la pérdida del amor genere tristeza en un momento determinado o genere alivio. También puede que estaba muy enamorado, pero estaba en una relación muy tóxica que en el fondo me estaba haciendo daño y me sienta aliviado. O que me sienta, como lo menciona Valentina, estoy sintiendo frustración porque quería hacer más y no pude hacer más. Me sentía impotente y no logré hacer o mantenerlo o recuperarlo. Entonces, fíjense que el, el, el espectro de posibilidades, tanto en las emociones como en los valores, es muy grande y es personal, es cada uno de nosotros y cada contexto, cada situación tiene su propia historia, tiene su propia emoción o combinación de emociones y tiene su propio proceso de digerir para eh, lograr responder de acuerdo a un valor. Aquí nos dice Diego también, decepcionado, con emoticón y todo, y mi cuerpo se enfrió, me dio insomnio, y el valor a afrontar es respeto e integridad. Bueno, entonces, este ejercicio también los invito a que lo hagan frecuentemente y vamos a pasar ya a la última parte que quise que fuera más relacionada con el liderazgo, porque yo creo que la agilidad emocional debe ser considerada como una competencia de liderazgo profundo. Un líder con esta competencia, un líder ágilmente, emocionalmente ágil, perdón, es capaz, por un lado, de manejar los conflictos con más empatía, que conoce, reconoce y actúa en consecuencia de sus emociones, entonces puede entender mucho más fácilmente las emociones de los demás y navegar los conflictos de una manera diferente, puede comunicarse con mayor autenticidad, puede también modelar calma o más que calma, ecuanimidad en situaciones de presión, de estrés, de crisis, no estalla por estallar, sino que trata de actuar eh, desde la conciencia, desde los valores, y también tiene la capacidad de, a partir de su propia experiencia, de, podríamos decir, brillar de tal manera que crea entornos psicológicamente más seguros. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo verdaderamente transformador, eh, no estamos ni reprimiendo ni reaccionando desde el impulso, sino que al contrario, en lugar de reaccionar o de embotellar o de rumiar las emociones, estamos respondiendo con libertad desde la conciencia, desde nuestros valores, desde nuestros principios, desde el propósito. Entonces es la agilidad emocional al servicio de las competencias de liderazgo. Y inevitablemente quise hacer un recorrido desde el liderazgo y la agilidad emocional en las tres dimensiones. Entonces, ¿por qué es importante la dimensión del yo, la dimensión del I en nuestro mundo interior como líderes? Entonces, ahí está la conciencia, está la autoobservación, está ese mundo subjetivo, las emociones, los pensamientos. Entonces, tomen esto como una especie de lista de chequeo, aunque no es una lista de chequeo exhaustivo, son algunas reflexiones que también he recogido a partir de mi propia experiencia.
si observo mis emociones y no me fusiono con ellas, si logro identificar esos valores detrás de las emociones, si logro liderarme a mí mismo con compasión, con autocompasión, si soy firme y humano conmigo mismo, si me detengo para observar y reflexionar y decido desde la intención. Aquí se ve reflejada la agilidad emocional del líder en la dimensión del I, el yo, la subjetiva. La dimensión del nosotros, la del we, que se trata de la calidad de nuestras relaciones, ese campo emocional que compartimos, que las emociones finalmente son energía y la energía se transmite, se comparte. Los vínculos, la cultura, la confianza que generamos, los acuerdos que no son necesariamente explícitos. Entonces, si puedo no tener conversaciones difíciles sin perder el vínculo. A pesar de ser difícil, la confianza se fortalece, la relación se fortalece. Si no utilizo el otro como un punto de descarga, como un saco de boxing, si no evito lo incómodo, si logro moderar esa vulnerabilidad emocional y esa autoconciencia que brilla, que inspira, y si evito que esas emociones, esa energía, las emociones reprimidas, contaminen el clima en el que estoy inmerso, cómo esto impacta mi entorno y los demás. Y finalmente, en la dimensión del it, de lo tangible, donde está el sistema, donde están las estructuras, donde están los resultados, los procesos, los indicadores, las decisiones. Soy consciente, sé cuando una emoción me nubla el juicio, me impide decidir en función de avanzar hacia los resultados. Entonces creo espacios para observar las emociones y luego decidir en función de avanzar hacia esos resultados. No solamente para sentirme bien y mantener una buena calidad en las relaciones, sino para conseguir eso tangible que estamos buscando, objetivos, metas, resultados. Y puedo también mantenerme en este momento presente y demostrar el liderazgo activo, que estoy actuando, que me estoy moviendo, que no es un liderazgo romántico, sino que es un liderazgo fundamentado en valores, fundamentado en principios, fundamentado en conciencia, pero que me lleva a actuar para conseguir resultados. Bueno, y quiero dejarlos con esta frase para llevar, y es una interpretación mía, y es que la agilidad emocional es una práctica, y es estratégica, y transforma o tiene la capacidad de transformar el ser, la cultura, la ejecución y los resultados. Entonces, si tenemos a la mano como líderes una herramienta que nos permite catalizar esa transformación, tanto de las personas como de las relaciones, la cultura, la ejecución y los resultados, pues vale la pena hacer el esfuerzo de practicarla deliberadamente, conscientemente y consistentemente. Voy a devolverme por aquí. Me están pidiendo que me devuelva la del ay. Bueno, y vamos a abrir entonces estos últimos minutos para responder un poco las preguntas. Ya veo que hay por ahí algunas, y de pronto Paola me ayuda si acaso no he visto alguna que haya por ahí arriba en el chat. Pues aquí está Diego, la lámina del ay. ¿Y cómo es crear espacios para observar las emociones? Es una muy buena pregunta porque cuando emerge la emoción y no tenemos el músculo lo suficientemente desarrollado, es muy difícil decir conscientemente, apagar la emoción y decir, voy a observar. Entonces, hay una serie de prácticas y de ejercicios para observarme, como el que acabamos de hacer. Eh, prácticas de mindfulness,
de meditación, de observar conscientemente o observar nuestro cuerpo conscientemente. Entonces lo vamos haciendo no necesariamente en ese momento en el que aparece la emoción y normalmente nos secuestra, pero vamos haciendo ese ejercicio de interiorizar, de conversar con nosotros mismos y eventualmente cuando ocurran estas emociones nos va a ser más fácil tener esa conversación con nosotros mismos o esa observación, porque no siempre, y esto también lo digo a partir de mi propia experiencia, no siempre logramos encontrar ese espacio. A mí, por ejemplo, la rabia todavía me juega, todavía me secuestra cuando tengo algún episodio familiar o algo con los chicos, pues con los hijos o alguna cosa así, a veces se me sale el apetito y después digo, ups, no voy a haber dicho lo que dije. Entonces también se vale hacer el ejercicio posterior. O sea, lo ideal es poder responder conscientemente la mayor cantidad de veces posible, pero cuando nos damos cuenta que reaccionamos, también vale la pena hacer la reflexión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué detonó la emoción? ¿Qué era lo que me estaba tratando de decir que no oí? Y hacer el ejercicio retrospectivo. Yo no sé Cata, si eso te responde un poco la pregunta, es desarrollar ese músculo conscientemente. Bueno, a ver si hay por aquí alguna otra pregunta. Creo que ya había dos comentarios. Bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, duda o algo que quiera compartir con el resto de nosotros, algo que se lleva, algún descubrimiento importante o algún compromiso con sí mismo que se esté haciendo en este momento, mañana voy a hacer esto. Estos minutos que faltan son de ustedes, ya sea para preguntas o para comentarios. Y mientras tanto, pues aprovecho para agradecerles esa palabra, mi palabra favorita, gracias. Y gracias al CBC por darme esta oportunidad de compartir algo que desde mi experiencia sé que ha sido muy valioso para mí, que espero que para ustedes también, en la medida que lo lleven a la práctica y lo vivan. Esto en las diapositivas es muy bonito y hasta fácil de entender. Es que el concepto no es ciencia de cohetes, pero en la práctica tiene su dificultad. Tienen mis datos, si me quieren buscar en LinkedIn también, pues ahí está el enlace. Y bueno, Paola, Pues mi Carlos, tengo acá algunas que me dicen observar mis emociones y no me fusiono con ellas. Es como decir siento, pero no siento. Solo la veo como ajena a mí y no me queda claro qué quiere decir eso. Casi suena como pretender ignorar lo que siento. no, hay una gran diferencia y tiene que ver con la identidad. La emoción aparece en mí, pero yo no soy el miedo, yo no soy la rabia. Es no dejarse fusionar y porque cuando lo integro a mi identidad, a la emoción le queda mucho más fácil tomar el control. Entonces, cuando no la niego, la reconozco, ahí está, viniste a hacerme la visita, ven y conversemos, perfecto, pero tú no eres yo, o sea, no somos la misma cosa. Entonces, tomar esa distancia no significa evitarlas ni negarlas, sino darle la posición que tiene. Porque cuando yo la integro a mi identidad, toma el poder absoluto. Y ahí viene el secuestro emocional. Wow, fascinante. Comentario. Más que esas situaciones que disparan las emociones son los juicios que hacemos. También. Y sobre todo cuando cavilamos, cuando rumiamos. Porque puede que algo haya disparado una emoción, puede que haya sido una circunstancia, pero lo que genera el sufrimiento y que la emoción se mantenga es que eh, yo le abro la puerta para que se quede ahí y vuelvo y la traigo. No, no te vayas, quédate aquí conmigo, sígueme haciendo sentir de esta manera desagradable.
Entonces no le doy la oportunidad a esa emoción de que realmente me muestre el mensaje que viene a darme y no actúo para honrar esa energía que trae y decirme, Carlos, celebra, Carlos, haz el duelo, Carlos, perdona, Carlos, muévete, cierra, suelta, abraza, cualquiera que sea el verbo que trae esa emoción, porque normalmente son verbos que denotan acción. Nos pides si les muestras el slide donde están los 4 pasos de reconocer, tomar distancia, clarificar los valores y la última es. Avanzar. Avanzar es dejar trascender la emoción. ¿Qué dice? Vengo a decirte que esto es importante para ti, que estás muy feliz y que debes celebrar. Una vez celebres, yo me puedo ir tranquilo porque habré cumplido mi cometido, porque vine a mostrarte que eso que pasó fue importante para ti, que te hizo sentir felicidad y que vas a celebrar. O la tristeza y ya es el duelo, o cualquiera que sea. Entonces, siempre ese avanzar me permite moverme hacia esa persona que quiero ser honrando mis valores. Wow, Carlos. También tenemos muchos agradecimientos. Muchas gracias, Carlos. Me llevo el recordatorio de la importancia de observarme y atender a mis emociones. Me gustó mucho el tema del manejo de las emociones del líder. Gracias, gracias total. Estamos llenos de agradecimientos, Carlos. Gracias por este grandioso tema. Tenemos espacio para que hagas tus palabras de cierre. Bueno, yo finalmente lo que quiero para cerrar es una invitación a, a no vivir en piloto automático. Y específicamente en el tema de las emociones, que no sean parte del paisaje, que no las neguemos, que no las escondamos, que no las evitemos. Nos estamos perdiendo si las vemos como parte del paisaje y no las vemos conscientemente y actuamos adecuadamente y respondemos a partir de las emociones. Nos estamos perdiendo un universo de cosas maravillosas viviendo conscientemente nuestras emociones. Entonces, es un llamado al final a que hagamos por lo menos el intento, practiquemos para vivir conscientemente nuestras emociones, para desarrollar esa habilidad de eh, agilidad emocional. Es tan necesaria y tan útil y a veces tan desaprovechada. Wow, cierro con un agradecimiento más que dice, muchas gracias, muy valiosa la información, reconocer y abrazar nuestras emociones. Fascinante frase de cierre y grandes agradecimientos porque nos trajiste un tema bastante álgido en estos momentos que tenemos que manejar esas emociones y qué mejor que abrazarlas como nos expresas tú. Gracias, Carlos, por tu Grandes maestras, compañía. grandes Así es. maestras. Gracias, Carlos, Bueno, por muchas gracias a acompañarnos. todos, que tengan un resto de noche y de semana maravilloso y espero que nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad. No, gracias Chao, a ti, chao. Carlos, y a todos los que nos acompañaron esta noche. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, @cbcinternational.org están todos nuestros programas para que, así como Carlos maneja esta parte del liderazgo y el reconocimiento de las emociones, lo podemos ver también de la mano de Fred Kaufman. Un saludo enorme. Feliz noche.